estudio hicimos, esto no lo debo de decir a tanta gente, pero bueno, y además porque queda aquí grabado y eso es luego ya imborrable, pero bueno, luego seré un poco político y diré que me habéis malinterpretado, ¿vale? Conseguimos de las primeras calificaciones de la ISO 9001, la de calidad, que es magnífica y es muy buena, pero no servía para un estudio pequeñito como el nuestro, en el que cada cliente es un proyecto diferente, es un prototipo. Uno quería una vivienda de 2 dormitorios, otra quería a lo mejor de 2 dormitorios pero en altura, otra quería de 3, uno quería una rehabilitación, uno quería una urbanización. No, esa sistemática no nos servía. Además, lo que yo echaba en falta, que era que alguien viniera a ver mis proyectos, cómo estaban hechos, o qué me fallaba, qué faltaba, qué podía mejorar, no venían, nada más que venían a ver si yo cumplía todos los sistemas que había. Primero, cómo me encargaba en el proyecto, cómo lo desarrollaba, cómo lo encarpetaba, y si hubiera puesto, por ejemplo, que una de las órdenes era, una vez que lo termino, le doy una vuelta a la plaza esta que tenéis aquí delante, antes de entregárselo aquí, pues tendría que darle la vuelta. Entonces, hay cosas que para una fabricación en serie, vehículos, viguetas, puertas, para eso es fantástico porque siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Se le pone como a los caballos, las orejeras, y de ahí no salgáis. Pero para estudios pequeñitos, o como trabajamos normalmente los arquitectos, la 9001, yo creo que adolece un poco, ese es mi punto de vista, y es discutible, y si alguien me dice lo contrario, diré que tiene razón, ¿de acuerdo? Yo ya no lo tengo, me llevé mucho tiempo con ello, por culpa de que mi maestro, Antonio García Balcase, uno de los que más textos y escritos tiene hechos sobre hormigón, era ingeniero de monte, pero la vida le llevó a meterse en una empresa constructora y fue de los que estuvo junto con Calavera, junto con Torroja y demás, construyendo muchísimo en hormigón, ¿vale? Un magnífico profesional. Y todavía sigue estando con la cabeza muy ágil y bueno, y discuto con él, todavía. Bueno, más cosas. La nueva norma UNE significa una norma española en europea y la 1504 del 9, bueno, pues ha sacado bastante reciente. Bueno, pues os la dejaré, la tengo aquí o que os la podéis descargar, por ejemplo, en Sika, en Weber, en cualquier fabricante bueno de productos para protección del hormigón, va diciendo, bueno, pues cómo hay que prepararlo, qué productos tienen ellos, por ejemplo, para protegernos contra, como hablaba el otro día, en la corrosión de los iones, ya sean los iones cloro, del dióxido de carbono, que ya sabéis como carbonata, de problemas de humedad, pues todos ellos, hasta sistemas de restauración, cuando queríamos restaurarlo, o elementos de refuerzo estructural. O sea, lo ha tipificado en estos 9 apartados, resistencia a ataques físicos, ataques químicos, hasta el pasivado de las estructuras, con protecciones catódicas, todo eso lo tiene sistematizado y está bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, que son sistemas de cómo se deben de hacer, o los fabricantes de productos os indica cuáles son las características que deben de tener esos productos, que es la última parte que veremos nosotros. De todas maneras, eso está siempre en constante renovación y lo que sí os creo que lo sabéis, pero no está mal recordarlo, que siempre que vayáis a pedirle a algún fabricante, algún producto de esto, que por lo menos tenga una garantía, y una garantía de 10 años deben de dar de todos estos productos. Pero no solo la garantía del producto, sino que el que le aplica también la debe de tener, porque hay muchas veces que sí, que te vende un producto fantástico, pero si el que lo está poniendo, luego os enseñaré una foto de unos señores aquí, esta mañana paseando, ahí con unos andamios de 4 cuerpos sobre una tablita, y el hombre allí, pues por mucho que diga, aquí arriba ese hombre no hace ninguna presión sobre el mortero, y dicen que ese mortero tiene que estar muy bien repretado, tiene que entrar mejor. Si yo estoy, o sea, yo ahí arriba no llego, y si me subo encima de la silla no lo haré por no llenarla, pero ya os podéis imaginar a mí ahí apretando, imposible. Tienen que ser unos señores con los medios adecuados y con una seguridad para ello, porque es que la seguridad no solo es por lo que valga una persona,
¿Cuánto cuesta aquí un albañil? Más o menos. No, tenéis la suerte de que a nadie se os ha matado ninguno. Eso es una suerte y vamos a tocar madera, ¿vale? Pero, ¿cuánto cuesta un albañil acá? ¿No tenéis por estadística cuánto se paga cuando fallece un albañil? 350.000 pesos. 60, un poquito menos. Los albañiles allá están un poquito más, ¿vale? Están un poco, bueno, pero es lógico porque el nivel está así. Pero si el problema de la seguridad ya no es tanto la desgracia, hombre, sin lugar a dudas lo fundamental, no debe de haber ninguno, sino que luego vosotros para trabajar aquí tenéis seguro, es obligatorio. Allá, hasta hace relativamente poco, unos 20 años, no era obligatorio, 20 y pocos años, sí, no era obligatorio que todo el mundo. Entonces, los arquitectos sí era obligatorio que lo tuviésemos. O sea, yo para firmar un proyecto tenía que tener mi seguro. ¿Qué ocurría? Que un juez, cuando a lo mejor el arquitecto no estaba en la obra, había determinado bien las medidas de seguridad, y el otro hombre pues había subido por un lado o había quitado algún palo o estaba pasando de un andamio a otro sin ninguna de las medidas que estaban previstas, ha caído, pero el constructor insolvente, el pobre albañil, mujer y 3 o 4 cachorritos. ¿De dónde le sacamos algo? Pues del seguro del arquitecto, o sea que era, bueno, y menos mal que lo dejaban en la zona civil, no la pasaban a la penal, porque como bien sabéis, en la zona penal no hay todavía ninguna compañía de seguro que mande a ninguno de vosotros, o sea, que mande a otro por vosotros a la cárcel. Pero estaría bien que mandaran a alguien a la cárcel por nosotros. Pero todavía no está. Bueno, el tema de todos estos es que hace falta que la compañía, o sea, que el producto tenga esa garantía y que la apliquen los que saben hacerlo. Todos los casos que van a venir aquí, ya veréis como pongo abajo un rotulito por empresa especializada y con la garantía. A mí una cosa que me da siempre algo de tranquilidad es cuando viene alguien a repararlo y esa empresa tiene más de 10 años ya de nombre. Eso ya por lo menos es una garantía, porque sabéis que cuando está el boom tecnológico, cuando está el boom de crecimiento y demás, todo el mundo monta una empresa, cualquiera es empresario, y a lo mejor no ha hecho nunca nada. Alguien que lleve ya más de 10 años con el mismo nombre, bueno, por lo menos ha sido capaz, o ha estado 10 años sentado y por eso no le ha pasado nada, o al menos ya muestra que es capaz, que muy mal no lo ha debido de hacer. Bueno, a esta profesión también le pasa mucho eso. Aquí la experiencia es un grado, como en la mili. Muchas de las cosas que vais a ver aquí están tabuladas, están tipificadas, pero es que cada uno de vuestros edificios, cada vez que vayáis a un edificio, en muy pocas ocasiones vais a encontrar la fisura que os hemos sacado aquí. Lo que sí os va a servir es la filosofía con la que nosotros hemos entendido cómo vamos a repararlo. Pero seguramente la fisura o la lesión o el defecto que hemos visto es un poco diferente. Bien. Fisuraciones. Es lo que, como os he dicho, es la primera de todas. Esta es una que hace Pérez Valcárcel y está recogida en muchos sitios. Se le llama microfisura cuando están de ser menores de 0,05 milímetros, las fisuras normales cuando están entre 0,05 y 0,2 milímetros y después las microfisuras o ya grietas cuando están por encima de 2. El Colegio de Arquitectos, y a través de Enrique, tuvimos la suerte, pero no me la he traído. Bueno, pues nos regala a todos los colegios allí una tarjeta de fisura y la llevo siempre encima porque es conveniente, porque es que es muy difícil cuando estás viendo una fisura determinar el valor de ella. Y eso puede hacer que el control de una fisura, como veremos, habréis visto, y aquí también haremos un poquito, bueno, pues no es lo mismo decirle a un señor que tiene una fisura de 0,01 milímetro, de que la tiene de 0,1 milímetro. Ahí apenas parece nada, pero están denotando una lesión mayor o menor, y sobre todo si están activas o están muertas. Eso sería fundamental, ¿vale? Aquí hablamos que las macrofisuras o grietas son las que pueden tener realmente carácter estructural. Pero no es cierto tampoco. Una microfisura de 0,05 en un depósito de agua es importantísima, ¿vale? No podemos permitirnos ciertas microfisuras,
Mientras que en condiciones normales son temas estéticos, son temas naturales. Torroja, una vez que le preguntó, es una anécdota que se cuenta de Eduardo Torroja, es uno, bueno, hay un instituto, es posiblemente de los que mejor conozcan el hormigón y de los que mayores publicaciones hayan hecho. Pues resulta que decía, mire usted, don Eduardo, que es que se está fisurando todas las vigas que usted ha puesto aquí. Dice, es que se tienen que fisurar, es la obligación del hormigón fisurarse, porque si no se fisura, el acero no trabaja, y entonces no hubiéramos puesto acero. Lo que pasa es que esa fisuración, como bien sabéis, por normativa, tiene que estar controlada, y nosotros tenemos que saber cuál es la que se permite. La indicamos normalmente en los cálculos. Con los programas de cálculo que tenemos hoy día ya pasamos de fisuraciones y demás, pero deberíamos de controlarlas un poquito más. Pero el hormigón se tiene que fisurar. Si no se fisura, no trabaja la armadura, ¿vale? Estaremos trabajando con hormigón en masa, estaremos trabajando con hormigón en forma de arco, etcétera, que trabajan la compresión, pero el hormigón se tiene que fisurar, de cualquiera de las muchas maneras que vamos a ver aquí. Entonces, lo que para alguien, o como de norma genérica, a partir de 0,2 milímetros ya sí debemos de tenerlo en cuenta porque puede afectar estructural. Las otras, bueno, pues en algunos casos concretos, en una piscina, por ejemplo, una fisura de 0,05, o tiene mucha suciedad el agua y consigue ocluir esos poros, esa fisura, o vosotros le tenéis que echar algo ahí para taparlo, si no es que se os vacía. Con lo cual, aparte de que se pierda, puede provocar oxidación, corrosión, miles de cosas. ¿Dónde aparecen también muchas veces esas microfisuras? En la unión, por ejemplo, de placa, losa, de cimiento, ¿cómo le llamamos? Una losa de hormigón. A la platea. La platea, eso me disculpáis. Allá la platea es la zona de los teatros donde están los que menos dinero tienen, donde nos ponemos los estudiantes, ¿vale? Sótano, un muro de sótano, y el nivel freático está por aquí. El nivel freático, bueno, pues una fisura normal de propia retracción, del fraguado inicial, que sabes quién coge. Al echarle el muro, que además tardamos tan poco ya en las estructuras, antes se tardaba mucho más en las estructuras y entraban en carga mucho mejor, ahora vamos corriendo siempre, bueno, pues esa puede estar provocando que por aquí nos entre el agua, con lo cual nos va a corroer, pues donde más armadura tenemos, porque tenemos las armaduras de espera, las armaduras de refuerzo, aquí además normalmente es donde tenemos más momentos y son más grandes que en el resto del muro, con lo cual nos puede estar entrando por ahí esa fisura que ahí dice que en general carecen de importancia. Depende para quién, depende para quién. ¿De acuerdo? Cada una tenéis que verla en cada uno de los sitios. Seguimos. Controles de fisura, habéis visto muchos. Ahí se pone, por ejemplo, enmarcado con un lápiz. Bueno, eso se ha hecho cuando es un lápiz lo que tiene. El testigo de pasta de yeso, ese que se pone ahí, es que no va, bueno, el que estáis viendo ahí de un espesor menor de 3 milímetros, es muy difícil de hacer, por más que le digas a un albañil que te ponga allí ese tarjetón de yeso, eso está muy bien, pero como bien habéis comentado aquí, una vez que se rompe ya no nos indica nada, sabemos que se ha movido, pero no sabemos si sigue moviéndose o no, simplemente que se ha hecho, ¿vale? Dice que conviene firmarlo. Cuando hablo de firmarlo es datarlo. ¿Con qué fecha se ha hecho? ¿Vale? Está ese de las placas metálicas que está muy bien porque con un micrómetro podemos coger y irlo viendo la evolución. Y ya por último, pues las placas, los fisurímetros o este tipo de placas, la norma ASI vuestra, bueno, después me vendrá. Tenéis una que está muy bien caracterizada, que son dos piezas que se van moviendo y además permiten ir controlando con una cuadrícula cómo se van haciendo. Hay una muy fácil también, que es la de ponerle en la fisura, ponerle, por ejemplo, 3 puntillas o tres quinchetas, no sé cómo le llamáis aquí, pero vais controlando de 2 en 2 y vais viendo cada día, sabéis, poniendo día y aquí la distancia que hay de A, B, C, la distancia de AB y la distancia de AC. Y con esto vais siguiendo
una evolución, debe de venir siempre el mismo caballero a medirla, o señora, no vayamos a hablar de aquí de caballero o señora, suelo decir normalmente uno, pero me da igual, cualquiera de los tres sexos se admite, ¿vale? Entonces se mide por acá, y se mide por acá, y se va viendo la evolución, porque lo fundamental de controlarla no es saber si se ha abierto o no se ha abierto, sino si se abre y se cierra, que ya nos está denotando que hay algo en el terreno posiblemente, o que haya frío, calor, o si simplemente se va abriendo, cuánto se va abriendo, que es la que en un momento dado, o sea, una fisura que se mueva 1 milímetro, 1,5 milímetros al mes, aquello es que irse de allí, o sea, hay que apuntarla mucho. Ahora una cosa que se vaya moviendo, a lo mejor 1 milímetro cada 6 meses, 7 meses, bueno, pues hay que verla, si están vivas, pero no nos produciría demasiado daño, ¿vale? Bien, lesiones en el hormigón fresco. Bueno, pues ahí tenemos las de afogarado. ¿Qué características tienen, como estáis viendo por ahí? ¿Vale? Primero, aparecen muy pronto, en el día, de un día para otro. Y esas son así. Entonces, por suerte para nosotros, son fisuras que controlamos en obra. Allá, aparte del arquitecto, como director de obra, existe otra figura del arquitecto técnico, ingeniero de edificación, antiguo aparejador, que es el que controla la ejecución de obra, y es el que cuando ve este tipo de fisuras, bueno, pues le echa la lechada, intenta protegerlas un poco. Son fisuras que se pueden controlar muy bien, ¿vale? Tienen una profundidad, como estáis viendo ahí, de 2, 3, 4 centímetros aproximadamente. Aparecen, lógicamente, cuando el tiempo está seco, cuando hay mucho viento. Aparecen más también en las superficies muy extensas, ¿vale? Esa pasa muy pronto, ¿vale? Y sobre todo que además la exotermia que produce el hormigón cuando está fraguando, ese calor hace pues, que se evapore más rápido, ¿vale? Y nos vayan apareciendo ese tipo de fisuras. ¿Cómo se pueden controlar? Bueno, pues principalmente con un buen curado, con mucho riego, eso lo sabéis de sobra. Hay unos filmes, unos productos que los vais echando sobre ellos, sobre la superficie sobre todo, cuando son grandes cantidades y hay que cuidarlo mucho, que no podéis estar allí regando de un día para otro. Bueno, pues con una manguera se proyecta y crea una superficie plástica que impide que el propio agua de evaporación se quede allí dentro y favorece ese curado que todos conocemos y que es tan interesante. Antiguamente se le echaba unos sacos de arpillera, se regaba y aquello mantenía muy bien, aparte que tenía el hormigón en sombra y eso era fantástico. Yo he visto obras, ya soy viejo, y he visto obras en las que les ponían un remate perimetral a los forjados con ladrillo y lo llenaban de agua, le ponían allí 3 o 4 centímetros de agua. Y bueno, yo ya he llegado a la conclusión de que yo no quiero que me hormigonen los viernes. Mis obras no se hormigonan los viernes, porque los sábados y los domingos yo no voy a ir a ver si la están regando. Y lógicamente, si yo no voy a ir a verla, posiblemente no me la riegue nadie. Entonces, cuando ya son obras de cierta entidad, o que quiero que queden bien, obligo a que pongan estos filmógenos, estos productos, que sabemos que la van a mejorar. ¿De acuerdo? Eso para reparaciones, porque a veces, por ejemplo, ahora en el Centro de Transporte y Mercancía de allí de Sevilla, pues nos ha tocado una nave de unos 12.000 metros repararle toda la solera. Y lógicamente, aunque estaba cubierto, teníamos que controlar mucho el sistema y uno de los que hemos hecho ha sido pedirles el filmógeno directamente. Hemos utilizado más métodos y a lo mejor nos da tiempo a verlo, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo se notan? Pues encima de los forjados estáis viendo el punteo de las viguetas, pues en esa zona de menor espesor aparecen, van siempre siendo líneas cortas, como estáis viendo ahí, no son continuas, sino líneas cortas, paralelas a las viguetas, mientras que en una losa maciza, cuando es losa, ¿cómo es? Una losa, vale. Vale, pues entonces ahí ya van haciendo los nidos de fisura, van apareciendo unas más profundas que otras. Tenemos también otros, ahí estáis viendo que en este caso van saliendo una serie de fisuras, que realmente es del problema de verdad del hormigón. Es que esa fisura, yo os pongo esa foto,
os la quiero contar a través de un correo electrónico, y dice, mire usted, con los datos que yo tengo, fisuras tienen todos. ¿A quién se las achaco yo? Es que hay que hacer un análisis muy completo. Hay que hacer muy completo. Si nos aparece a las 10, 12 primeras horas, pero nosotros cuando lleguemos ya no es 10, 12 primeras horas. Luego las de afogarado, para nosotros, no suelen ser demasiado importantes, pero sí pueden ser las que hayan provocado corrosiones, oxidaciones o otros daños, ¿vale? No serían de las peores, pero esto que estáis viendo ahí, si las podemos ver luego más adelante, pueden estar a lo mejor denotando que sean de cortantes, de retracciones hidráulicas, de montones de cosas. Hay veces que no tenemos allí con quién hablar. O sea, esta labor de determinar, o decir el diagnóstico en la estructura de hormigón es bastante dificultoso. Por suerte, luego los sistemas de reparación suelen ser bastante similares para una como para otra, como la aspirina, ¿no? Que sirve para muchas cosas, aunque para otras también le provocaba daño, pero una cosa así nos va a ir siguiendo. Por ejemplo, fijaros un encofrado. Un encofrado también nos hace una fisura ahí longitudinal, como estáis viendo, se ha ido un poco, no estaba bien apuntalado y se ha abierto, ¿vale? Y nos da esa fisura que en un momento dado podíamos entender que era similar. Perdón. Si nos vamos ya a la retracción hidráulica, esta ya es un poquito más importante. Fijaros que vosotros sabéis que la pérdida de agua libre, la pérdida de capilar que tiene el hormigón al principio, pues hace que se encoja. Si lo tenemos libre, como estáis viendo en la segunda imagen, bueno, pues aquello se retrae y no le pasa nada. Eso, por ejemplo, en una viga simplemente apoyada o biapoyada, bueno, una viga más bien de estas de las que nosotros diríamos, de las que llevan un carrito aquí, ¿vale? Un apoyo deslizante, pues no pasaría nada. Pero normalmente nosotros estamos trabajando con vigas que son biapoyadas o como vigas empotradas. Entonces nos va a ocurrir que al intentar acortarse, si la tensión de acortamiento es superior a la resistencia del hormigón, van a aparecer esas fisuras, ¿de acuerdo? Y suelen ser más fuertes mientras más rígidas son las estructuras. Y nosotros cada vez estamos haciendo más rígidas las estructuras. Cada vez las estamos haciendo más rígidas. Por ejemplo, ¿de qué depende esa retracción? Todos lo conocéis, pero aquí os lo vamos a recordar un poco. Del tipo de cemento que estemos utilizando, va a depender de la finura del árido, de la relación agua-cemento que tengamos, del tipo de fino que estemos utilizando, del clima que estamos en un momento dado, y sobre todo suelen ser menores, como es lógico, en los hormigones armados que en los hormigones en masa. Aquí estamos dando un orden de magnitud de entre 0,25 a 0,35 milímetros por metro de retracción que se nos da, ¿vale? Y se da principalmente en elementos de poco espesor y grande superficie. Solera, losa, ¿vale? Ahí vais a ver ahora algunas imágenes más. Aquí en algunos casos fijaros que es una fisura bastante potente. ¿Vale? Atraviesa gran parte, cuando los elementos, estáis viendo la imagen de arriba, como lo ha atravesado completamente, que, bueno, a priori puede que no tenga mucha importancia. Es malo cuando por debajo empezáis a ver, como he visto en la conferencia de Lely, del profesor Lely, perdón, disculpa, cuando ya empezáis a ver el color rojizo, quiere decir que está afectando a la estructura. Hay muchas veces que estas juntas las hemos propiciado nosotros, y no pasa nada porque por ahí pase el agua. El agua puede pasar perfectamente para el hormigón. La mayoría de los depósitos de agua que existen en el mundo mundial son de hormigón y sin ningún tratamiento, y no ha pasado nada, O sea, el hormigón puede pasar, aparte de ser impermeable, en las uniones quedan algunas fisuras. Lo malo es cuando la armadura, si es que es un hormigón armado, ya se queda sin esa protección, sin esa pasivación que le da el propio hormigón, y entonces empieza a salir el óxido. Y ya ese color rojizo ya es el que nos dice que sí está afectando a la estructura. Pero si miráis la de arriba por ahí no se ve ninguna mancha rojiza. Muy bien, bueno, es un elemento estético. Por ejemplo, se ve regular y el puntero no da aquí,
Pero bueno, yo me acerco un momentillo, con vuestro permiso, y fijaros aquí, una fisura, aquí en el voladizo de un hormigón, en una vigueta, ¿vale? Son fisuras de retracción hidráulica, pero que en un momento dado, alguien las podría confundir con que hay los estribos del suncho, estribos, cercos, que cuando haya algo que no diga o que no me lo entendáis, seguro que llegamos a un acuerdo, ¿vale? ¿Vale? Pues podría ser un poco recubrimiento que lo hubiera explotado, sabéis que la corrosión de la armadura, el óxido, consigue que la capa superficial incremente hasta 10 veces su tamaño, aquello abre tanto, pero ahí ni está desprendido ni hay ese colorcillo rojizo que denota que hubiera sido por una falta de recubrimiento, ¿vale? Estas no son tan rápidas como las anteriores, pero bueno, van apareciendo ahí poco a poco. Ahí lo digo, la aparición es retardada, en sitios secos, o sobre todo la fachada sur, separadas y anchas en los poco armados y lógicamente más juntas en los que están muy armados y finas, y son constantes. Estáis viendo cómo se van dando seriadamente, es una de las características que tiene, ¿vale? Se estabilizan muy pronto y bueno, aquí la norma ASI, esa que hacía con comentarios, he estado viendo, porque lógicamente para ver también por dónde andáis, pues me he tenido que leer algunas cosillas vuestras, para que no me digáis luego que soy un cateto de allá. Pues entonces, bueno, la retracción plástica viene una serie y tenemos la misma definición. Lógicamente, esto se supone que hay una serie de señores que hacen ensayos, son comisiones de trabajo, pero son comisiones de trabajo porque cada vez que trabajan le dan una comisión, es por eso por lo que de verdad se reúnen y nos están cambiando la normativa constantemente, nos están cambiando la normativa porque así se reúnen, pero imaginaros, pues que la mayoría de los edificios de aquí cuando empezaron a hacerse, yo he visto que están bastante bien, luego tan mal no se hizo en aquella época, ni también para que hayan tenido que cambiar alguna normativa, por suerte. Bueno, el hormigón es que se comporta muy bien con nosotros. Vale, venga, vámonos un poco hacia atrás. Ahí tenéis, por ejemplo, también depende del diseño. Y aquí está muy hecho, la viga tiene muy poco espesor, en cambio los pilares, fijaros, tienen mucho espesor, pues es lógico que se parta ahí en esa zona, ¿no? Ahí está, no solemos normalmente diseñar de esta manera, esto está agrandado de manera superlativa para que caigáis en las imágenes. Ahora veréis que en muchas imágenes, cómo intentamos con el diseño, que veáis, por ejemplo, cuando es más o menos igual, cuando es tanto pilares como vigas son iguales, pues se fisura aproximadamente la retracción, van siempre simétricas por ahí. Veis aquí la siguiente, la de en medio, estáis viendo unos pilares muy gruesos y una viga muy pequeña. Bueno, pues en esa unión, siempre en la zona más débil. La viga del tercer gráfico es muy grande y los pilares son buenos, pues ahí aparecen las fisuras de flexión normales, ¿vale? Pero que puede ser esa y ahora vais a ver en otros tipos que aparecen las mismas fisuras también. Entonces tenemos que saber cuándo han aparecido y si es que ha habido alguna variación. Por ejemplo, es un poco macabra, pero el Epíreno, las Torres Gemelas, cuando se calcularon, no se calcularon para la acción de unos aviones, ¿de acuerdo? Esa no la tenían puesta. Ahora bien, ahí sí que no hay duda de que la rotura, ¿por qué se produjo? Ahí no podemos estar pensando de si hubo retracciones, si hubo una sobrecarga de uso, si está, es un sistema nuevo de demolición, no es muy bueno hacerlo, pero es claro que es un defecto que hemos tenido. Me indican que una breve pausa para la publicidad y café, ¿no? Bueno. Invitamos a todos los colegas a servirse un café y a conversar sobre todo lo que hemos aprendido hoy con José Antonio. Muchísimas gracias. En 20 minutos estamos volviendo. Hasta luego.